Vamos a dar inicio en esta noche, vamos a orar para que sea realmente el Señor dándonos fuente de vida. Amado Dios y Padre, bendito Rey de Reyes, hoy nuevamente nos estás dando el privilegio, la bendición de poder compartir, Señor, no solo con nuestros hermanos, sino en este día de oración, permitiéndonos disponernos, Señor, produciendo ese querer como el hacer y dándonos la facilidad de el medio de comunicación. Sabemos que cada día es más difícil la comunicación, eh, y nos estás ayudando, Señor, a que este medio cada día, Señor, en medio de tanta dificultad, estás aparejando los tiempos, Señor, los momentos y la disposición de cada uno de mis amados hermanos, Señor, desde sus diferentes móviles o computadores, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos estar aquí, Señor, privilegiados para recibir este mensaje, Señor, llevarlo a nuestros corazones y poder vivirlo, encarnarlo, sentirlo. Pero asimismo, Dios de los cielos, por la persona, Señor, que nos va a guiar, Señor, la palabra que le has dado a la persona que nos va a guiar, Señor, en este momento. Padre, que tengamos nuestros oídos abiertos, Señor, que tengamos nuestra mente preparada, nuestro corazón, Señor, para recibir este mensaje y que puedas guiarnos a todos, Señor, en unidad, bendito Dios de los cielos, para alinearnos contigo, Señor, y seguir visualizando, seguir sintiendo, viviendo, Señor, todo lo celestial, Señor, que has permitido por tu Santo Espíritu escribirlo, Señor, en la palabra para que nosotros lo vivamos, Señor. Y así como aquellos grandes héroes y de ahí en adelante y mucho más antes de tiempo, Señor, aquellos que han creído y nosotros que hemos creído, Señor, poder seguir adorándote y glorificándote. Te honramos, Señor, te invitamos, Espíritu Santo, para que este momento sea especial, no solamente para cada uno de nosotros, sino para que tú te puedas glorificar y honrarte de esta forma con nuestra presencia. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Dios. Dios bendiga. Les quiero compartir una pequeña anécdota de un devocional que leí hace semanas, pero no porque se necesita un libro de devocionales para uno guiarse, así que no sea una regla, sino por la gran enseñanza que el Señor me enseñó a través de lo que leí. Y luego vamos a ver la palabra del Señor, lo que nos enseña. Se llama Una mente con Dios. En cierta ocasión, una congregación decidió agregarle al edificio de su iglesia. Se reunieron para decidir a cuál lado del edificio iban a construir. Una opción hubiera exigido talar un gran roble que tenía años de proveer sombra para las actividades que hacían al aire libre. Aunque esta parecía la mejor opción, uno de los ancianos que había sido miembro durante muchos años creyó que debían construir al otro lado del edificio para salvar el viejo roble. Para él, el roble tenía mucho valor sentimental. Cuando votaron, la mayoría optó por talar el roble. El único voto contrario había sido el del hermano anciano. En esa misma reunión planearon un día de trabajo para talar el árbol. Cuando llegó el día señalado, ¿cuál fue la sorpresa de los miembros? Bueno, ahí voy a pausar. Si ya conocen la historia, porque es posible que ya saben la historia. Entonces, si la conocen,
no digan la respuesta, por favor. Si no, los que no conocen la historia, les pregunto, ¿qué creen que fue la sorpresa que se llevaron el día señalado para talar el árbol? Cualquiera puede responder. Si entendieron Ay, la historia, no. bueno, la voy a resumir. Oh, bueno. Hubo una congregación que tenía un edificio ya comprado propio de la iglesia. Y como era una construcción ya más o menos antigua, era necesario añadir una sección más. El árbol, la propiedad tenía un árbol que era precisamente roble, de esa madera muy fina, y entonces estaban tratando de decidir si era mejor cortar el roble y construir en el lado donde estaba el roble o construir en otro lado donde no estaba ningún árbol. Hubo un anciano de la iglesia que tenía un amor sentimental por ese árbol porque él estaba desde un principio y entonces él recordaba cuando hacían los cultos juveniles y todo al aire libre con el árbol. Entonces él dijo, no, no debemos quitar el árbol, pero tomaron el voto y los demás en su mayoría votaron por construir donde estaba el árbol, lo cual significaba quitar el árbol. Planearon el día para talar el árbol y empezar la construcción. Entonces, el día que tocaba construir, talar el árbol, cortar el árbol, digamos que se encontraron como a las 8 de la mañana. Entonces, el anciano había sido el único que votó en contra de esa decisión de quitar el árbol y construir por ese lado de la iglesia. Entonces, todo el mundo, el día de la reunión para quitar el árbol, se llevaron una gran sorpresa. Ahora la pregunta es, primero, ¿sí entendieron ya la historia? Sí, 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 hermana, sí. un Ahora poco, sí. sí. Bueno, ¿qué creen que fue la sorpresa que se llevó la congregación cuando llegaron a talar o quitar ese árbol y empezar la construcción que el ancianito no quiso? Cambiaron de opinión. Yo Pues pienso que el anciano estaba allá, como de acuerdo, pues como que se unió a ellos. Con el anciano no cortaron el árbol. sí. Bueno, yo les voy a compartir lo que fue mi opinión, lo que yo pensé cuando yo lo leí. Yo dije, ¿cuál habrá sido la sorpresa? Y yo en mi mente, yo pensé, ¿será que el árbol se cayó encima de la construcción? ¿Qué habrá pasado? Pero me parece que la hermana Mabel ya se sabe la historia. Nunca le he leído, es primera vez que le escucho, pero siento que la persona que faltaba por unirse se unió en ese momento. Entonces la hermana Mabel sí es muy bien pensada, porque eso fue lo que pasó. Ya se lo voy a terminar de leer. ¿Cuál fue la sorpresa de los miembros al ver que el primero en llegar fue el hermano anciano, el único que había votado en contra de quitar el árbol? Entonces, yo personalmente me reí porque yo pensaba cualquier cosa menos que el anciano hubiera madrugado para llegar primero. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que tuvo ese pensamiento como lo que pensó la hermana o lo que pensaron otras personas que también pensaron que el anciano se iba a poner de acuerdo? ¿Qué creen que habrá pasado en el corazón de este hombre? Hermana, yo pienso que con el mismo roble iban a construir el templo. Puede ser que iba a servir para una parte. Hermana, la unidad, o sea, esta persona quería unirse a todos sus hermanos, para ver una unidad, porque era para la misma iglesia
de todos. Pues es lo que Amén. yo siento, pero no, nunca he leído la historia. Son cosas que me están llegando, pero no. Bueno, está muy Yo pienso, entonada. yo Hermana, pienso también que a veces nos dejamos influenciar por las mayorías y no sostenemos la verdad que ya tenemos nosotros definida, Eso. o por lo menos casi definida, pero entonces nos dejamos influenciar por la mayoría. que no funciona. Hermana Ángela. Bueno, eso a veces nos pasa. No, no, Sí. También considero yo que como él era un anciano y ese árbol le recordaba pues los cultos que hacían afuera al aire libre y las actividades, él estaba pegado emocionalmente a ese árbol y quizás en la noche reflexionó y dijo, no, ese árbol puede servir, sí, para la construcción, para hacer tablas, para el techo, en fin. Digo yo como que él estaba era aferrado, tenía un apego. Y a veces los apegos no nos dejan avanzar. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Entonces, yo les voy a leer una pregunta aquí que a mí personalmente me confrontó y por eso se los comparto con ustedes. Dice, ¿cuántos estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras ideas por el bien de la hermandad, por causa de la unidad y la paz, por causa del amor y la consideración, por la causa de Jesucristo? La naturaleza humana se aferra a su propia opinión, pero Dios puede cambiarla. Él puede quitar el corazón de piedra y darnos uno que es suave y considerado, conforme Dios le dé forma al corazón para hacer su voluntad. Comenzamos a pensar como Él, llegamos a ser más como Él y unos como los otros. Solamente así podremos ser de un mismo pensar. Y con eso quiero que leamos algunos versículos. Hermana Mabel. Pienso que con la unidad que él hizo hubo paz para toda la iglesia. Él se sintió contento, se sintió en paz porque estaba unido con sus hermanos para el corte del árbol. Amén. Sí, es cierto, porque en realidad, como a pesar de que el anciano quizás era el único en contra del hecho de que él fuera un anciano, quizás si hubiera seguido en su propio pensar, hubiera luego afectado como la decisión o la unidad o la paz que tenían, pero para la sorpresa de todos, inclusivamente, para mi sorpresa, el anciano cambió de opinión, lo cual es muy admirable porque muchas veces pensamos que porque una persona sea anciana no puede cambiar, que si es terca o si es la persona testadura y ya ha alcanzado cierta edad, a veces pensamos o juzgamos y decimos, no, es que no, a los ancianos, a los mayores de edad, no se les puede ya como enseñar nada nuevo. Pero este hombre mostró que quizás el ser humano nos cuesta porque de pronto yo como ser humano querer cambiar la opinión de otra persona, yo puedo estar obrando en mi propia soberbia, mi propia voluntad, mi propio egoísmo, mi propia forma de pensar. Pero el Espíritu Santo sí puede hacer la obra. Entonces el Espíritu Santo fue quien cambió la forma de pensar de esta persona y se unió a la iglesia tanto que madrugó y todo el mundo eh, se llevó una sorpresa muy bonita. Entonces, vamos a leer, por favor, del libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. El capítulo 13. Sí, Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, 34 y 35. Lo tienes, hermana Luzmila. Yo lo tengo si quieres, hermana, también. Bueno, muchas gracias. Bien puede leer, hermana. Yo, Luzmila. Bien puede leer, la hermana Luzmila me va buscando, por favor. Filipenses
capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Pues que yo estaba en ese momento, en ese capítulo, aquí en el día de hoy. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, amén. Entonces, Jesús da un mandamiento de amor a sus discípulos y les dice que los demás sabrán que somos sus seguidores cuando puedan ver el amor entre nosotros. En la anécdota que les compartí, si el ancianito hubiera empezado a jalar por su lado, de pronto, durante ese tiempo de construcción, se hubiera reflejado en vez de amor, división, contención, enojos, desprecios, porque cuando quiero lo que quiero, volvemos carnales. Y al volverme carnal, yo puedo equivocarme, decir algo de lo cual me voy a arrepentir después, tener que pedirle perdón al hermano porque lo ofendí, porque estaba empujando así a lo que yo quería en vez de traer la unidad. ¿Cuál es el problema? Que mi hermano, obviamente, por ser un hijo de Dios, me va a perdonar, pero muchas veces no nos damos cuenta que en medio de todo lo que estamos haciendo, hay personitas que nos están viendo, que nos están observando, ovejitas nuevas. El mismo mundo nos está mirando. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta y no, yo no sé cuál fue la situación total, pero yo creo que tuvo que haber sido muy difícil para la iglesia que queda en Nepal, que se les publicó su problema legal en una señal amarillo grande porque hubo una disputa por el terreno y la propiedad donde estaba la iglesia. Y entonces yo pensé, qué difícil. Entonces, eso es un ejemplo de cómo nosotros, cuando no tenemos unidad en el mundo espiritual, empezamos a levantar una bandera bien grande, bien amarilla, diciendo al enemigo, aquí no hay unidad, venga, aprovecha del momento de la desunión. Gracias a Dios en la anécdota que les leí, que fue de una historia real, no hubo esa situación. Y con la ayuda del Señor, no sea nuestra situación. Pero es algo realmente para pensar, no solamente en la iglesia, en las familias. Qué pena siento por las familias cuando hay discusiones en la calle, cuando se nota la contención entre la pareja o cuando el hijo no quiere obedecer y el papá dice sí, la mamá dice no y se nota que hay un desacuerdo. Entonces, inmediatamente los alrededor dicen, qué pesar de ese niño, cómo va a crecer, que los papás, como si los papás son así, cómo será el niño cuando crezca. Y entonces la división es una bandera grande amarilla de advertencia hasta para los demás, decir, no se acerca a esas personas, porque esas personas no saben estar de acuerdo y te van a entrar a su situación difícil, a su contención, a, a, su, a sus propios argumentos y no quiere ser parte de eso. Entonces, las personas prefieren no acercarse, no a esa familia, a esa pareja, a esa iglesia, a esa persona que se dice cristiana, cuando nosotros no estamos demostrando el amor, porque nosotros podemos pensar de manera diferente, pero cuando Cristo está en mí, aunque yo no estoy de acuerdo, Dios me va a dar la manera
de orar sobre eso o de expresarlo en amor de tal manera que el mundo no va a pensar, aquí no está del hombre, la voluntad de esa persona. Hermano Alex. Uno que todo Dios les bendiga, qué tema tan interesante. Pues llegué un poquito tarde, pero qué bendición. Hermanos, yo pienso y hermanos que eh, algo que yo reflexiono aquí es que esto nos lleva a un reto muy grande, porque usted hablaba, hermana, de que a nosotros todos los días, como dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas, ustedes nos están viendo, nos están observando. eh, para las personas del mundo es tremendo, porque el cristiano no se puede equivocar en nada. Y cuando el cristiano se equivoca en algo, inmediatamente lo señalan. Entonces yo siempre diré que la base de todo esto es el amor que nosotros, no sé cómo decirlo, transmitamos, tengamos en nuestros corazones de Cristo, a pesar de nuestras fallas y a veces de nuestros errores. Y yo creo que eso es lo que las personas están buscando, ver en nosotros, ese amor. Y lo que usted dice es verdad. Si ese amor no se ve en nosotros como hermanos, si no se ve en las familias, menos se va a ver reflejado en las personas que están afuera. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Y con eso vamos a seguir con Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Sí lo puedo buscar, hermana Luz. Sí, hermana. Ok, bien. Sí. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Luz. Y Pablo no está diciendo que si usted ama a Cristo, usted tiene que pensar. Él dice sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo está refiriendo una vez más a la unidad. Y entonces, un ejemplo de esta unidad es, eh, podemos volver a la anécdota, que el anciano, a pesar de que quería ese árbol por los recuerdos que tenía, él quería más el bien de la hermandad. Entonces, como de pronto decía la hermana María, de pronto en la noche se puso a pensar, como decía Diana, que de pronto pensó, este árbol nos puede servir para parte de la construcción. No sabemos realmente qué fue lo que pensó, lo que sabemos es que Dios sí le trató el corazón para el bien de los demás. Yo quiero el bien de los demás. Muchas veces nos falta hacernos esa pregunta. ¿Qué quiere Cristo para mi hermano? ¿Qué quiere Cristo para mi hijo? ¿Qué quiere Cristo para mi pastor, para mi iglesia? ¿Qué quiere Cristo si están casados para el esposo, para la esposa? Y si yo puedo hacerme esa pregunta, entonces yo puedo entrarme más en unidad y no entrar a esa guerra de jalar por un lado al otro lado. Y muchas veces como cristianos, porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido, nosotros queremos usar la espiritualidad para demostrar a la otra persona, yo sí sé lo que quiere Cristo, usted no sabe lo que quiere Cristo. Y ahí todavía no estoy haciendo lo que siente Cristo, no tengo el mismo sentir, no estoy participando en ese mismo sentir.
porque sería, ¿cómo sería? Realmente como hermanos en Cristo. A veces tenemos que guerrearnos las decisiones, no simplemente decir, es que usted no está de acuerdo conmigo porque usted quiere, y yo no estoy de acuerdo contigo porque, bueno, hay división en la pareja, esposo y esposa están divididos, oremos. Salió de la oración, todavía estamos divididos, entonces no hay respuesta, seguimos orando y se demora una semana y todavía hay división sobre la respuesta, entonces ayunemos porque el enemigo nos está atacando con la división y oramos y hasta que uno de los dos, bueno, y quizás la esposa dice, ay, es que yo lo acepté porque él es mi esposo, pero a lo último, de pronto yo tenía la razón. No importa, porque el esposo es la cabeza de la familia y por obediencia a la palabra del Señor, si no me mandó a pecar, si no te mandó a pecar, no te mandó a una desobediencia grave, entonces sigamos creyéndole al Señor para lo mejor, sigamos las mujeres en sumisión. Si estamos en la iglesia, ay, es que yo no estoy de acuerdo con que pasa esto, que sucede esto, que se haga eso, oremos, oremos, vamos a orar. Ay, no hay respuestas, yo sigo con la contención, con el enojo en mi corazón. Oremos, ¿qué quieres Jesús? ¿Qué quieres Jesús? ¿Qué quieres Jesús? Y hasta que Jesús no me revela a través de su palabra, que es lo más posible, yo no dejo de orar por lo que quiere el Espíritu Santo. Señor, mi voluntad la someto a ti, no es lo que yo quiero. Señor, ¿qué quieres para mi hijo? Es que yo pensaba que mi hijo iba a ser un futbolista grande, o pensé que mi hijo iba a ser un genio y resulta que está pasando las cosas así. Bueno, Señor, ¿tú qué quieres? No mi voluntad. Es que yo soñé toda la vida con ser esto, aquello, lo otro, y ya no me está saliendo. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Y me la guerreo hasta que el Señor me dé la respuesta. No puedo levantarme hoy de la oración y como yo oré y no me salió una respuesta, entonces voy a hacer lo que yo pensé porque como Dios, en palabras humanas, como Dios no fue capaz de responderme, debe ser la respuesta que yo pensaba. Y realmente eso es la manera en que el enemigo quiere que nosotros sigamos obrando, tomando decisiones. Porque yo puedo estar sola, pero en división con Dios. Es que yo no tengo que ni siquiera estar en división con otro ser humano para estar en división con Dios. Porque la palabra misma nos enseña que nuestra carne guerrea contra nuestro espíritu. Entonces, ya vivimos una división propia. Y si no estamos sometiéndonos a Cristo, sin que nadie se meta en nuestras vidas, sin que nadie nos lleve al contrario, podemos vivir en completa división y rebeldía con Dios porque nuestra carne está guerreando en contra de nuestro espíritu. Pero el espíritu tiene que ganar. Vamos a leer este último versículo. Por favor, alguien que puede buscar Mateo 18. Mateo 18. Yo lo leo, hermana. Sí, Mateo 18, versículos 18 al 20. Mateo 18, versículos 18 al 20. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, Dios nos está mostrando el poder que hay en la unidad. Dios nos dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Dos. Entonces ahí podemos empezar con el matrimonio. Ahí podemos empezar con papá e hijo, con padres e hijos. Ahí podemos empezar con lo más pequeño que tenemos y ponernos de acuerdo. No dice, se necesita una mega iglesia para desatar. No se dice que se necesita un grupo, un gentío de personas para romper y desatar. Dice, el Señor nos da el ejemplo más pequeño, como la semilla de mostaza. Nos dice, otra vez os digo en el 19, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, pero esa es la clave, que se pusieran de acuerdo, un mismo sentir. Cuando ese ancianito, en la anécdota que compartimos, se puso de acuerdo, fortaleció el pueblo de Dios, no la debilitó, la fortaleció, porque se puso de acuerdo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, voy a leer otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, tengamos fe, pongámonos de acuerdo en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de mi voluntad, la voluntad de Ángela, la voluntad del otro, la voluntad del hermanito, porque lleva más tiempo, la voluntad de la hermanita, porque es muy joven, entonces hay que considerarla, porque pobrecita se va si uno no está de acuerdo con ella, o de acuerdo con esto, aquello, porque las muchas razones porque no, tenemos que ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús. Eso echa fuera toda división, toda disensión, toda contención, porque vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús, por causa de Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si nos ponemos de acuerdo o si no estamos de acuerdo porque estamos haciendo las cosas en nombre de otra cosa, otra persona, otra entidad espiritual, ¿quién va a estar en medio? ¿Quién puede estar en medio de dos o tres donde no hay un acuerdo en el nombre de Jesús? ¿Qué estaríamos invocando? ¿Al enemigo? Al enemigo. Al enemigo, así es, hermana, al enemigo. Porque si es mi carne, el enemigo va a aprovechar. Porque Ángela quiere hacer todo en su carne, Ángela está en la carne, yo le ayudo a su carne a que pelea contra el otro hermano para que tampoco sean escuchados ni eficaces esas oraciones. Y estamos luchando los unos contra los otros, aún en la oración. No porque yo de pronto ore que tu oración no sea eficaz o no porque yo ore en contra tuyo, sino como yo estoy jalando por mi voluntad y otra persona por su propia voluntad, entonces la oración es ineficaz porque no hay unidad. Pero donde hay dos o tres en su nombre unidos, congregados, entonces ahí está en medio de ellos. Entonces, y por eso luego Pedro dice en el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 60 veces 7. Entonces, perdonar las veces que sean necesario para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que seamos eficaces en el reino. Esposos y esposas, perdonar las veces que sean necesarios. Padres con hijos, perdonar las veces que sean necesarios. Hermanos en la iglesia, perdonar las veces que sean necesarios. Perdonemos las veces que sean necesarios para que nuestras oraciones pueden ser poderosos, eficaces, para que mi casa pueda ser construida sobre la roca, para que el enemigo no tenga por dónde penetrar, por dónde entrar
Y cuando el enemigo está penetrando, eso es señal. Señor, muéstrame, muéstrame dónde está la puerta abierta. Pero no me quedo allí, permitiendo que el enemigo haga de la suya, haciéndome señalar a otra persona, al esposo, a la esposa, a los hijos, que simplemente no escuchen, son muy rebeldes, que esto, que aquello, que lo otro. No, perdonemos las veces que sean necesarias para que el Señor nos escuche y que nuestras oraciones sean unidas y eficaces en el nombre de Jesús. Hermanos, eso es todo para hoy que les quiso compartir. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por todas sus oraciones en esta noche. Para más contenido visita iglesiadeDiosLaGranComisión.com.